buen día a todas y todos. Y en esta oportunidad académica vamos a comentar algunos aspectos de lo que es el concepto integral de democracia a nivel constitucional, todo lo que es manejo de la Constitución mexicana. Normalmente referimos a la democracia como su acepción eh, etimológica, demoscrato, poder del pueblo. Democracia, independiente de la acepción, digamos, etimológica, también tiene otras acepciones, por ejemplo, cuando se habla de democracia representativa, en el sentido de hacer referencia a una serie de disposiciones enmarcadas en la Constitución respecto a la forma de gobierno representativo. Esto es la forma en que nosotros, como ciudadanos, elegimos de manera directa a nuestros gobernantes. Otro escenario también de democracia es la llamada democracia participativa, que en términos del artículo 26 constitucional se manifiesta mediante los diversos mecanismos y foros que se establecen en el Sistema Nacional de Democracia para precisamente participar en el Plan Nacional de Desarrollo y planes estatales. También tenemos la democracia desde una acepción como un discurso político. Es común que en campañas electorales y en debates en escenarios políticos el concepto de democracia se utilice de una manera electorera, como un discurso. Entonces, en suma, la democracia tiene diferentes acepciones. El concepto etimológico, democracia representativa, democracia participativa, democracia con un enfoque político. Pero la democracia no solamente es lo que acabamos de referir. Cuando nosotros señalamos concepto integral de democracia, tenemos que acudir necesariamente al concepto que nos ofrece el artículo 3 constitucional, que refiere considerando a la democracia no solo como una estructura jurídica o un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Esto implica de manera notable diferentes escenarios. Primero, he comentado en otras oportunidades académicas que lo importante de la interpretación constitucional no es decir lo que dice o desentrañar ese espíritu del legislador, sino interpretar constitucionalmente implica descifrar lo que nos dice la Constitución. Y en ese sentido podemos afirmar que el acercamiento que la Constitución nos ofrece, en el sentido de que considerando la democracia no solo como una estructura jurídica o como un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, nos implica la siguiente connotación. Veamos. Por democracia tenemos que entender sí una estructura jurídica, sí es un régimen político. Esto es, al decir que sí es una estructura jurídica, podemos tomar como base ejemplificativa el hecho de que en México tenemos a nivel constitucional una llamada supremacía constitucional bajo una estructura de un derecho positivo, donde las normas inferiores no contradicen a las normas superiores. Y no solamente hablar de estructura jurídica es un tema de normas, sino también es una estructura jurídica basada en la propia Constitución, en los propios tratados internacionales, en normas generales, en instituciones impartidores de justicia, de acceso a la justicia, todo lo que es la división de impartición de justicia que parte del Poder Judicial de la Federación y todas sus estructuras de impartición de justicia para precisamente que forman parte de esa estructura jurídica. Como un régimen político vamos a establecer, por supuesto, lo que nos referíamos en alguna ocasión a los contenidos conceptuales del artículo 39, 40, 41 de la Constitución mexicana, en el sentido de que nosotros escogemos ese régimen político, sí representativo, como lo hemos comentado, pero además el régimen político propiamente se va a referir a este sistema que tenemos de elección de nuestros representantes por medio de partidos políticos
candidatos independientes, órganos e instituciones electorales y impartidores de justicia en materia electoral, que básicamente se encuentran establecidos en el artículo 41 de la Constitución y 99 del mismo texto fundante. Entonces, decimos de esta manera, entendiendo por democracia, sí a una estructura jurídica, es decir, la democracia sí es una estructura jurídica, sí es un régimen político y además sí es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Esto no es poca cosa, sino porque al ser el hombre el creador de las normas jurídicas y es el destinatario, el alcance humanista que tiene, en este caso, las normas que crea, son dadas por el hombre y para beneficio del hombre. Esto implica su crecimiento económico, social y cultural del pueblo, así como lo refiere el concepto integral de democracia. Y este concepto establecido en el artículo 3 constitucional lo podemos también relacionar a un sistema de libertades establecidos desde el primer artículo constitucional, artículo primero, donde se hace el reconocimiento de los derechos humanos establecidos en la norma constitucional, en los tratados internacionales y, por supuesto, la libertad o el derecho de educación establecido en el artículo 3, más el concepto integral de democracia. Tenemos, por otro lado, en el artículo 4 constitucional, la llamada igualdad de género, que desde el 6 de junio del 2019 hay una reforma constitucional en el hecho de establecer a la mujer y al hombre con igualdad frente a la ley. Y esto no fue poca cosa. En la reforma del 4 de junio del año 2019 cambia la connotación de referirse el varón y la mujer y se habla de hombre y mujer. Y además se intercambia el orden, es decir, en el texto vigente, en el artículo 4 constitucional, se refiere como la mujer y el hombre, igualdad frente a la ley. Pero no solamente ello, el artículo 4, dentro de todo lo que es esta base constitucional, también hace referencia a una serie de derechos programáticos, como es el derecho a una vivienda, a un sistema de salud, a un medio ambiente adecuado, a un derecho a la familia. En el artículo 5, por supuesto, la libertad de trabajo y de industria como fuente generadora de riqueza o de satisfactores económicos. El artículo 9, cuando señalamos la libertad de asociación, que es propiamente el que nos da el sustento de ese alcance del mejoramiento social que tenemos. En el artículo 11, por supuesto, vamos a encontrar la libertad de tránsito y la libertad de residencia establecidas en el marco constitucional. Y no solamente sus artículos. Si nosotros tomamos como base este primer acercamiento a lo que es el concepto integral de democracia, diciendo si es una estructura jurídica, si es un régimen político que debe de fundarse en un sistema de vida, en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, concatenado, contextualizado con todos sus artículos, vamos a encontrar otra serie de artículos que pueden estar relacionados con este concepto integral de democracia y los vamos a encontrar en lo que es el capítulo económico de la Constitución, artículos 25, 26, 27 y 28, por supuesto, en cuanto a lo que es la forma de gobierno establecidas en el artículo 39, 40, 41, facultades del Congreso, 72, 73, 74, 76, las facultades del presidente, a partir del artículo 80, 81, 83, 85, 87 y 89, y por supuesto la distribución de competencias establecidas en el artículo 115, 116, 117, en alcance al 124 de la Constitución y por supuesto 131. Hay una serie de artículos constitucionales que si se interpretan de manera sistemática en todo su entorno, nos pueden dar la verdadera proyección de lo que debemos de entender por concepto integral de democracia. Y a partir de ese concepto podemos desarrollar una serie de contenidos jurídicos que sin duda
enriquecerán nuestros conocimientos como abogados. Gracias.